Una Constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo programa de Una Constitución para Chile, un programa desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Hoy vamos a tratar el tema de los derechos y deberes constitucionales. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, las libertades públicas son actos civilizatorios, espacios protegidos. Vamos a hablar de derechos sociales. Los derechos, si es que pueden establecerse y pueden exigirse. Vamos a hablar, por ejemplo, del derecho a la educación y de los deberes constitucionales, algo no muy tratado en la literatura internacional. O sea, así como hay derecho a la educación, hay un deber a estudiar. ¿Existe ese deber? ¿Está consagrado en alguna constitución que exista la obligación de estudiar? Estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Nos acompañan Leslie Sánchez, abogada de la Universidad Católica de Concepción, diplomada en Derecho Electoral, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Chile, doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca en España, académica y jefa de la carrera de Derecho de la Universidad de Tarapacá con sede en Iquique, además de académica de la Universidad Diego Portales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Y Alberto Vergara, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional en esta casa de estudios y magíster en Derecho en Northwestern University en Estados Unidos. Es coordinador de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre marzo de 2010 y febrero de 2012, además de fiscal del Ministerio de Educación entre febrero de 2012 y marzo de 2014. Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias. Y nos acompaña Néstor Aburto para que nos cuente. Néstor, ¿qué visión existe en Europa sobre estas materias? ¿Cómo están? Desde ya, lo primero queremos dejar invitado a todos quienes están a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio, también en biobiotv.cl, señal 26 de la televisión digital en la región metropolitana siguiendo. Usted puede participar, puede hacer preguntas, puede hacer comentarios al más 569-9200-7888. Vamos a ver rápidamente una mirada, como es introductoria, obviamente, para llegar al debate. Derechos y deberes constitucionales. Este es uno de los puntos ampliamente analizados en los países en general, incluso en la Unión Europea. Si bien en materia de derechos existen puntos que son muy similares en el caso de Chile, especialmente cuando se basa en tratados internacionales como temas de derechos humanos, existen diferencias entre los europeos y los latinoamericanos, incluido nuestro país. Para analizar el actual capítulo 3 de derechos y deberes constitucionales que tiene el actual texto que rige en nuestro país, conversamos con el profesor Régis Dandois. Él es politólogo belga con doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas y máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina. Dandois explicó que en general en materia de deberes no existen grandes diferencias entre nuestro país y las naciones europeas, salvo, dice él, que en algunos casos como la educación, salud, pensiones, entre otros, tienen una mirada más bien social sobre esas garantías, incluida dentro de ello la vida privada y el manejo o responsabilidad del cuerpo en el caso de las mujeres. Dicho eso, agregó el profesor, existe un catálogo de derechos, principalmente en materia de derechos humanos, que están guiados en todos estos países por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que son importantes. Derechos para proteger a los ciudadanos entre sí y ellos con el Estado, mientras que los deberes tienen una lógica, dice el profesor, diferente, ya que principalmente buscan establecer la arquitectura para la convivencia de la sociedad. Sin embargo, la mayor diferencia, dice el profesor, está dada por los deberes. De hecho, Dandois dice que agrega que existe una larga lista de derechos y poquísimos deberes en las constituciones latinoamericanas. Hay bastante diferencia y podría ser interesante debatir sobre justamente esos deberes. Si estamos viendo hoy la constitución actual de Chile, no habla mucho de deberes. Hay una lista muy grande, muy detallada de los derechos, pero los deberes no están por el momento desarrollados en la Constitución chilena. Si bien hablar de deberes de los ciudadanos podría generar conflictos políticos, puesto que podría ser poco popular
mencionar algunos, consultado el doctor en Ciencias Políticas fue claro en señalar que debe generarse una frontera en materia de libertades. Agregó que es necesario para vivir en comunidad generar estos debates y que, obviamente, por ejemplo, en la Convención Constitucional tendrán que estar sobre la mesa. Hay una frontera, un límite a las libertades. La gente dice que mi libertad se acaba cuando empieza la libertad de los otros. Porque los otros tienen derechos. Entonces, no, tengo la libertad, pero no puedo hacer lo que quiero porque yo tengo derecho, pero mis vecinos también tienen derecho a su vida. Así funcionan los derechos y los deberes. Son límites para que justamente podamos vivir juntos. Claro, para poder entendernos, relacionarnos entre sí, pero además aborda él, al igual que en el foro de Eurosocial, algo que está muy en boga y que de hecho en Europa también se ha mencionado, que es el postmaterialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, por ejemplo en Europa, y que a juicio del profesor también ocurriría en Chile, buscan aspectos centrales respecto a obligar a los ciudadanos al respeto al medio ambiente, y no solo la institucionalidad o la arquitectura, sino que los ciudadanos tengan compromiso con ello, cuidar el medio ambiente, por ejemplo, o cuidar el patrimonio cultural de un país. Señala que eso puede hacer un tremendo avance si es que en Chile se logra llegar a un acuerdo respecto a esos puntos. Vamos a hablar de los derechos en la primera parte del programa y después vamos a hablar de los deberes, ¿les parece? De manera de que hagamos una distinción donde hay un desarrollo enorme, profuso en cuanto a derechos y no tan grande en cuanto a deberes. Buscando y buscando no se encuentra tanto. Partamos por los derechos. Están los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero también están los derechos sociales. Está la política que exige derechos. Y yo me pregunto si la política mira a futuro, les prometo estos derechos. La Constitución establece derechos que son justiciables, me imagino, y que por lo tanto están ahí y se pueden exigir. Como una primera aproximación, ¿qué derechos debiera tener una Constitución y qué límites debieran tener esos derechos? Leslie Sánchez. Gracias. A mí me gustaría primero partir señalando de que existe una diversidad de textos constitucionales y siempre existe entonces la oportunidad de regular y establecer el catálogo de garantías constitucionales, ¿cierto? O derechos fundamentales, según cada poder constituyente así lo estime. Por lo tanto, no hay una fórmula correcta o incorrecta de regular estos derechos. Efectivamente, la tendencia es hacer sobre todo en Latinoamérica, hacer un gran catálogo de derechos. Casi lo que se ha denominado en términos bastante sencillos y coloquiales como una lista de supermercado. ¿Cuántos derechos caben en un artículo, podríamos decir? ¿O cuántos derechos podríamos establecer en uno o en varios artículos? ¿Dónde está el tema central, en mi opinión? Que usted puede regular 1 o 25, 26 o 30 derechos. El tema es cuál es el rol que asume el Estado respecto de ello. Por lo tanto, hablar de derechos fundamentales y en particular de la gama de los derechos económicos, sociales y culturales están en estrecha vinculación con el rol que nosotros queremos asumir, ¿cierto?, que el Estado tenga respecto a los mismos, por ende, la definición de Estado y el deber del Estado. Si nosotros podemos definir eso con claridad, implica meternos en un área que no es tan jurídica y que incluso es mucho más compleja que el área económica. Es qué derechos puede garantizar, es decir, cuáles puede pagar el Estado. Por lo tanto, la gran pregunta a los convencionales es: ¿vamos a hacer una lista exagerada, amplia y muy quizás prometedora o atractiva de derechos, pero que finalmente no se van a poder pagar y que va a generar una frustración en la gente? ¿O vamos a hacer un catálogo realista de acuerdo a nuestras capacidades económicas y vamos a generar entonces un consenso ciudadano de que esto es lo que nosotros hoy día podemos enfrentar, a pesar, digamos, de que sabemos que la aspiración es bastante alta? Una de las dicotomías o la dicotomía que existe en este momento en el país es neoliberalismo, antineoliberalismo. ¿Qué tiene que ver eso con el catálogo de derechos? Alberto Vergara. Sí, bueno, gracias Tomás por la pregunta. La verdad es que creo que ahí se ha caricaturizado un poco el debate. Yo creo que efectivamente tenemos una constitución que establece una privacidad de la persona, que establece un fuerte incentivo de las comunidades y de los privados en un montón de actividades, que permite las prestaciones de privados en materias relacionadas con seguridad social, pero de ahí a categorizar nuestra Constitución como neoliberal, creo que ha sido una caricatura que le ha hecho muy mal al debate,
Porque si uno revisa el catálogo de derechos fundamentales que tiene nuestra actual Constitución, es un catálogo muy similar al que tenía la Constitución de 1925, con algunas diferencias. Hay algunos derechos nuevos que no estaban en la Constitución del 25, algunos que fueron matizados, y por lo tanto, hoy día también seguir en esa caricatura creo que le hace muy mal al debate, porque finalmente creo que la guía debe ser cómo tratamos de mantener un catálogo de derechos fundamentales, como decía Leslie, que sea realista, pero también que sea acorde con la experiencia internacional. Y ahí efectivamente, si uno revisa nuestro actual catálogo de derechos fundamentales, es un catálogo muy similar al de los pactos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, creo que la caricatura de neoliberal es eso, una caricatura que le ha hecho mal al debate, que ha hecho creerle a la gente que nuestra Constitución no garantiza derechos, que de hecho sí lo hace, por ejemplo el derecho a la educación. Hay mucha gente que salió a marchar diciendo nuestra Constitución no garantiza el derecho a la educación, y sin embargo nuestra Constitución, por ejemplo, comparada con Alemania, la Constitución alemana no garantiza el derecho a la educación, la nuestra sí. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es mantener una discusión lo más apegada a los tratados internacionales de derechos humanos y a nuestra tradición constitucional, con una mirada también económica de no generar una falsa expectativa en la población y en las futuras generaciones. Pero la pregunta es, si hay un catálogo más amplio de derechos, ¿eso es alejarse del modelo neoliberal, como se dice, o no? Lo que pasa es que tú tienes constituciones como la de Bolivia, que tiene 88 derechos garantizados en la Constitución. Y tienes constituciones como la de Brunei, que tiene solo 2 derechos garantizados en la Constitución. Y ni Brunei ni Bolivia son neoliberales, y por lo tanto creo que insistir en que un catálogo más amplio es ser antineoliberal, o un catálogo más reducido es ser neoliberal, es una falacia. Por ejemplo, Francia, que no dista mucho ser un país neoliberal, tiene un catálogo de derechos fundamentales más acotado que Portugal. Por lo tanto, el tema no está en la cantidad, sino de alguna manera en la primacía que tiene el Estado y también de alguna manera en el realismo que tiene ese catálogo de derechos fundamentales. Se ha discutido mucho lo que ocurre con el Tribunal Constitucional. Algunos dicen que es tercera cámara, de hecho lo dijo la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham. En la medida que se establecen más derechos, contrariamente a lo que muchos creen, ¿se va a otorgar más poder a los jueces constitucionales? Quiero partir señalando que yo discrepo un poco con lo que ha señalado mi colega, porque yo sí siento que esta Constitución tiene un componente neoliberal clarísimo. ¿Por qué? Porque efectivamente tú tienes un catálogo que puede ser muy similar al del otro Estado, otros textos constitucionales. Sin embargo, la obligación del Estado respecto de ella no es la misma. Entonces, cuando tú dices, yo declaro que existen ciertos derechos y más bien libertades, en mi opinión, lo que contempla el artículo 19 y las garantías constitucionales ahí señaladas son libertades más que derechos. Y además, cuando en ese catálogo tú omites a los grupos vulnerados y vulnerables durante muchos años, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, me parece que entonces estás hablando de un catálogo que además no refleja la diversidad nacional. Dicho eso, respondiendo a la pregunta que me acabas de señalar, me parece que el catálogo, como te digo, de derechos está estrechamente vinculado, insisto, con cuál va a ser el rol que asume el Estado respecto de ellos y cuáles son los mecanismos jurisdiccionales para hacerlos exigibles. O sea, si yo no tengo una acción concreta, específica, para reclamar al Estado el cumplimiento de ese derecho pasa a ser letra muerta, como muchos de los que tenemos hoy día en el artículo 19, ¿cierto?, que no tienen una acción de protección, por ejemplo, asociada. Y por lo tanto hemos tenido que, los juristas, ¿cierto?, hacer resquicios legales a través de otras garantías para proteger determinados derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud nunca lo hemos podido proteger directamente porque no tiene acción de protección, pero lo tenemos que hacer a través de ¿qué? Del derecho a la vida, porque sí lo tiene. Entonces sí incide, va a incidir en todos los jueces y por cierto los constitucionales también. O sea, más poder para el Tribunal Constitucional a mayor cantidad de derechos. No necesariamente tiene que ser pero así. Pero posiblemente sí. Porque también tú tienes que plantearte desde la base de que puede que no haya Tribunal Constitucional o que otro órgano de jurisdicción constitucional ejerce esa protección. Ya, está bien, no es un tribunal, un juez constitucional. Digámoslo de esa manera, que siempre lo va a haber. Ahí sí. Sin duda. O sea, un juez constitucional sí, pero ojo, que también depende de las funciones y atribuciones. Si tú al juez constitucional esencialmente le entregas la función de interpretar el texto constitucional, por lo tanto, no significa que esa interpretación siempre vaya a ir más allá de lo que el Estado buenamente puede hacer. Lo que pasa es que la experiencia comparada te dice que a mayor catálogo de derechos fundamentales y sobre todo a mayor libertad para la judicatura, la experiencia de Sudáfrica, por ejemplo, te demuestra que aun cuando en la Constitución sudafricana hay ciertos derechos que explícitamente no consagra, el Tribunal Constitucional sudafricano
ha expandido su campo de acción y ha invadido las políticas públicas. Lo que per se, caso a caso, puede ser bueno o malo. No estoy haciendo juicio de valor, pero pretender que un catálogo de derechos fundamentales más amplio, que además no esté bien redactado, porque también es importante que ese catálogo esté bien redactado, que no esté bien anclado en la realidad económica, y sin Tribunal Constitucional va a haber una judicatura encargada de hacer carne esa Constitución. Sin duda alguna, el juez va a tener mayor autoridad en una nueva Constitución, mientras mayor sea el derecho, el listado de derechos fundamentales, salvo que establezcamos que va a ser la política la encargada de hacer carne esos derechos, y por eso tendría que quedar muy establecido y establecerle límites bien claros a la judicatura respecto de la justiciabilidad de los derechos fundamentales. Y muchos derechos, a propósito de la política, puede causar límites a la política, por lo tanto, porque la Constitución es un marco. Entonces, ¿muchos derechos limita a los políticos o no? Se ha planteado que a veces la exageración en la enumeración de los derechos puede transformarse luego en una camisa de fuerza para el gobernante e incluso para el legislador. Para el Congreso Nacional en este caso, ¿cierto? Porque tendría ya un mandato constitucional previo que podría, ¿cierto?, entorpecer quizás sus aspiraciones. Pero en mi interpretación, creo que ello no debiera generar grandes dificultades, porque finalmente Chile habitualmente está suscribiendo tratados internacionales en materia de derechos humanos y asume un compromiso no solo nacional, sino que internacional por materializarlo. Por lo tanto, siempre han estado ahí. Otra cosa es cómo los hemos implementado y aplicado. Y yo creo que distinguiendo lo que tú planteabas, creo que el que realmente va a hacer carne el nuevo texto constitucional es el Congreso Nacional y no necesariamente los tribunales. Eso en la medida que el nuevo Congreso esté bien regulado, que las atribuciones del sistema político que tengamos, sea presidencial, semipresidencial o parlamentario, estén adecuadamente reguladas, y insisto, que de alguna manera la judicatura también tenga su rol correctamente asignado, porque si esos roles no quedan bien asignados, efectivamente quien va a llenar ese vacío necesariamente va a ser la judicatura. ¿Y si se aumenta el catálogo de derechos, hay más posibilidades de colisión de derechos? Estoy planteando una serie de problemas con los catálogos. Entonces, qué sé yo, si el arrendatario no paga la renta de arrendamiento, entonces se prefiere el derecho a la vivienda sobre el derecho de propiedad del dueño que tiene que recibir la renta, y comienzan este tipo de cosas, ¿o no? En mi opinión, no. De hecho, hay muchas ya posturas doctrinales, ¿cierto?, en materia de derechos humanos, y particularmente autores que abordan el derecho internacional de los derechos humanos, que dicen que no existe la coalición de derechos como tal. Porque si tú analizas el caso concreto y aplicas el criterio de resolución de conflictos adecuado, no tendría por qué existir un derecho por sobre otro. En cada caso se resolverá de conformidad, ¿cierto?, al contexto del mismo. Y por lo tanto, ¿cierto?, no se ha planteado así. Y en el caso puntual que tú señalas, yo creo que sería difícil argumentarlo, porque en realidad ahí estamos hablando de un incumplimiento de un contrato, y eso es materia de otra jurisdicción, que la jurisdicción civil, ¿cierto? Y no creo que podría alegarse propiamente como un conflicto de derechos fundamentales. Ahora, efectivamente... Se está discutiendo en Chile en estos momentos, en la práctica, cuidado. Efectivamente, la teoría de armonización de derechos, que es un poco lo que menciona Leslie, es una teoría con bastantes seguidores, pero finalmente quien decide la armonización es el juez. Entonces volvemos un poco probablemente esa armonización de derechos la va a hacer el juez, y ahí también tenemos el problema: ¿ese juez va a ser capaz de resolver adecuadamente esa armonización de derechos? Por lo tanto, de nuevo, ¿cómo esté regulado el poder de la judicatura? ¿A qué tipo de tribunales le doy mandato constitucional? ¿Qué límites le doy a esos tribunales? Y de alguna manera, ¿cómo interpretan esos tribunales la armonización de derechos fundamentales? Efectivamente, ahí hay un riesgo, y finalmente va a ser la judicatura la que en el día a día va a tener muchísima incidencia en la interpretación y la aplicación de la Constitución. Se hablaba de los tratados internacionales, y por lo tanto, desde ese punto de vista no hay hoja en blanco, porque están los tratados. Ahora, la pregunta es, ¿los tratados son supraconstitucionales? ¿Son infraconstitucionales? ¿O esto deberá resolverlo la Convención Constitucional o no? ¿Leslie? Creo que ha sido súper tentador plantear de que por el hecho de que se acordó previamente de que vamos a partir siempre del pleno respeto a los tratados ya suscritos, ¿cierto?, y ratificados por Chile, pareciera no haber una hoja en blanco. Y me parece que eso es inadecuado, porque el catálogo de derechos humanos siempre va a estar presente.
Por lo tanto, no es que partamos desde una premisa ya súper estructurada. Yo creo que sí hay hoja en blanco en la medida que tú vas a sentar nuevamente los principios democráticos del Estado. Por lo tanto, siempre estamos frente a una hoja en blanco. Y en particular respecto de los tratados internacionales, como te digo, en materia de derechos humanos, yo creo que acá se ha dado mucho un poco la sensación de transmitir un poco de temor a la ciudadanía. Y yo creo que no es necesario, yo creo que tenemos que respetar y confiar en la institucionalidad que tenemos. Hasta ahora, el Congreso Nacional, como tú señalabas, con bemoles, ha funcionado. Los tribunales han funcionado. Entonces, esta cosa de dependemos del juez y lo que va a hacer el juez, planteándolo casi como una suspicacia de que esto podría desordenarse, a mí me parece que no es correcto. Tenemos 200 y tantos años de república y las instituciones han funcionado relativamente bien. Hoy día queremos distribuir esos poderes de manera distinta. Me parece que eso no va a hacer que los poderes del Estado dejen de funcionar como lo han hecho hasta ahora. No, efectivamente no es una suspicacia per se, pero hay cosas que el juez necesariamente no está equipado para resolver adecuadamente. Y sobre todo, insisto, ¿qué tipo de juez va a tener el mandato para interpretar la Constitución? Porque eso es clave y eso es algo que la Convención Constituyente tiene que pensar bien y ojalá que sea que tengamos un tribunal constitucional o no. Hoy día en Chile tenemos un sistema mixto, donde hay ciertos aspectos que los revisa el Tribunal Constitucional, pero hay otros aspectos sobre la constitucionalidad de un montón de actos de nuestra vida diaria que están en poder de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Por lo tanto, tenemos un sistema mixto, difuso, en algún aspecto, y por lo tanto el diseño de eso en la Convención Constituyente es clave, porque finalmente equipar al juez para realizar las armonizaciones adecuadamente, como sostiene Leslie, no es una sospecha, pero tenemos que darle las herramientas. Vuelvo sobre los tratados. A ver, hay algunas constituciones que establecen específicamente qué tratados. Otros dicen la legislación internacional sobre derechos humanos, un poco más vago. Algunos tratados internacionales establecen no solamente derechos fundamentales, sino que también derechos sociales y por lo tanto ya es más bien política pública. ¿Debiera la Convención Constitucional establecer claridad sobre este aspecto? Leslie. En mi opinión, sí. De hecho, en la actualidad existe toda una discusión en torno a la jerarquía, ¿cierto? Al valor jerárquico y por ende a la fuerza normativa. O sea, qué tan obligatorios son los tratados internacionales. Y en particular en materia de derechos humanos, que son los únicos a los que se refiere el texto constitucional en el artículo 5. Y por lo tanto, como ha generado tanta conflictividad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a mí me parece que sería muy sano que la Convención Constitucional resolviera esto como buenamente lo estime. Si miramos también la opinión de algunos de los autores nacionales, creo que en materia de derechos humanos deberían ser supraconstitucionales. Claro, es algo que, por ejemplo, el ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema zanjó en un fallo recientemente. Él señaló que los tratados internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales y sin perjuicio que efectivamente es una corriente doctrinaria importante, tampoco es pacífica a nivel internacional, pero yo estoy de acuerdo con Leslie, lo ideal sería que la Convención Constituyente lo zanjara de una forma u otra. Ahora, no es fácil a veces pedirle a un poder como la Convención Constituyente que se autolimite. Ya les está costando aceptar los límites que establece el actual proceso. Por lo tanto, si bien sería deseable que ellos señalaran que efectivamente los tratados internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales, tengo mis dudas de que efectivamente existan los incentivos para ello, porque hoy día, en ciertos sectores políticos, hay una sospecha hacia los tratados internacionales. No en materia de derechos humanos, pero estamos viendo en Chile una regresión respecto de la idea que había de incorporarnos al mundo, y hay sectores políticos cada día más importantes que miran con sospecha los tratados internacionales. TPP-11. Por ejemplo. Eso, ya. Pero eso, el riesgo existe el riesgo que esa corriente también se empiece a contaminar respecto al Tratado Internacional de Derechos Humanos, lo que sería un error a mi juicio. Hay derechos sobre los que yo creo que no va a haber mayor discusión, ¿no es cierto? O sea, yo creo que toda la Convención Constitucional va a estar de acuerdo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la privacidad, a la libertad de expresión. ¿Hay derechos sobre los cuales no hay mayor discusión, Leslie? A mí me parece que los derechos iniciales, los que más bien libertades, insisto, con las que
nacen o surgen estos textos constitucionales van a estar expresados con total claridad: la libertad de pensamiento, libertad religiosa, libertad de opinión, libertad de informar, ¿cierto? Me parece que ese tipo de normativa y de preceptos constitucionales se van a volver a contemplar. A mí me parece que la conflictividad va a venir por otro escenario. Creo que los derechos económicos y sociales y culturales van a ser un poco más debatidos, sobre todo el derecho a la vivienda digna, porque ahí va a entrar la duda que lo planteabas tú recién, ¿cuál es el deber del Estado cuando se garantiza la vivienda digna, por ejemplo? ¿Hasta dónde debe llegar, cierto, la gestión pública allí? Y también me parece que va a ser bien interesante cómo se van a abordar a los grupos vulnerables, como te decía, cómo se van a reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la autonomía del cuerpo, que me parece que para algunos sectores puede ser no tan relevantes que quede en el texto constitucional. Pero a mí me parece que lo es, y es de suma importancia porque finalmente, como sabemos, la Constitución es la norma que mandata a todas las demás. Por lo tanto, abre puertas para las mujeres, niños, como te digo, adultos mayores que hoy día no tenemos. Ahora, efectivamente, hay ciertas libertades políticas o derechos de primera generación que deberían ser relativamente pacíficos, a lo menos en el enunciado. Pero yo discrepo un poco, Leslie, porque yo creo que en los detalles de cómo se regulen esas incluso libertades de primera generación, va a haber mucha discusión. Por ejemplo, la autonomía del cuerpo versus el derecho a la vida del que está por nacer. Por lo tanto, creo que vamos a tener discusiones incluso en temas que en teoría deberían estar zanjados. Y además también, yo estoy de acuerdo que va a haber mucha discusión sobre los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, y también sobre lo que hoy día se llama derechos de tercera generación. Por ejemplo, el derecho, ya no a vivir un medio ambiente libre de contaminación, pero, por ejemplo, el derecho a no generar un daño a la biodiversidad. O algunos hablan, por ejemplo, como derecho de tercera o cuarta generación, el derecho a una convivencia pacífica. Ahí también puede haber algunas discusiones, porque son además temas en que a nivel internacional tampoco están claramente zanjados. Por lo tanto, podemos entrar a una discusión con un mar sin orilla. La ley protege la vida del que está por nacer, dice la actual constitución vigente. Y los jueces determinaron que como el que está por nacer no es persona, no tiene derechos y por lo tanto se podía producir el aborto, ¿no es cierto? Básicamente eso. Los jueces pueden torcer la nariz a la ley porque no es eso lo que quiso el legislador, obviamente, sino que posteriormente surgen estas interpretaciones. ¿Qué margen tienen los jueces para interpretar, Leslie? O sea, es un tema que se ha abordado en los últimos tiempos, ¿cierto? El activismo judicial, en el fondo, hasta dónde puede llegar, ¿cierto?, la interpretación judicial, hasta dónde extiende la normativa. Y acá hay dos posturas súper claras. Los magistrados que quieren ir más allá del texto, ¿cierto?, y adecuarse a la realidad del país y las necesidades, y quienes aplican la norma de manera muy estricta. Y acá, entonces, para mí, la solución a este problema es muy de fondo, más que la forma. ¿Qué es para usted el derecho? Porque si usted va a considerar que la norma jurídica tiene que responder, ¿cierto?, a un ideal óptimo que se plantea en un momento histórico, me parece un error. Para mí el derecho es un mecanismo de resolución de conflictos sociales y que tiende, ¿cierto?, a actualizarse de acuerdo al contexto y la coyuntura política y histórica, y que tiene que generar opciones para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, cuando tú regulas aborto u otras temáticas que malamente se han denominado la agenda valórica, porque en mi opinión son derechos, no valores, lo que tú estás haciendo es abrir un camino jurídico y el ciudadano o ciudadana libremente escoge si lo toma o no lo toma. Y en mi opinión para eso está el derecho, para entregar herramientas. Y eso significa que se puede entonces resolver, ¿no es cierto?, en contra de texto expreso. ¿Llega hasta eso? Es que por eso te digo, hay que distinguir la norma, porque si tú tienes una norma prohibitiva, clara y expresa, en mi opinión, creo que no se podría. Pero hay otras normas que también son redactadas con cierta ambigüedad. O sea, partamos de la base que la norma jurídica es producto de las personas y los seres humanos no somos perfectos, no tenemos esa habilidad todavía, por lo tanto siempre una norma jurídica puede generar un resultado no idóneo, y para eso están los mecanismos de modificación normativa, en fin, pero creo que contra texto expreso creo que no. En algunas constituciones se establecen derechos que son especiales. Por ejemplo, en Colombia, el derecho a la recreación, a la práctica del deporte, al aprovechamiento del tiempo libre. En Bolivia, el acceso universal y equitativo al agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal, telecomunicaciones, derecho a la educación gratuita, universal, productiva, integral e intercultural. Las personas adultas mayores al derecho a una vejez digna en calidad y con calidez, no cualquier, con calidez humana. En Ecuador, el derecho al disfrute pleno de la ciudad.
En México, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En Ciudad de México, recordemos que es un país federal, el derecho a la sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Podemos terminar nosotros consagrando este tipo de derechos? ¿Estamos muy ajenos a eso? A ver, efectivamente, yo creo que hay ciertos miembros de la Convención Constituyente ¿Pero con estas cosas? ¿Con estos derechos? Sí, yo creo que hay muchos seguidores, por ejemplo, del convencionalismo ecuatoriano, del convencionalismo latinoamericano, que efectivamente van a abogar por introducir ese tipo de derechos que per se uno no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que la pregunta es cuántos de esos son realmente derechos y no meras declaraciones de principios. Por lo tanto, yo creo que lo que uno le pediría a la Convención es que ojalá seamos rigurosos técnicamente en distinguir un principio, una aspiración de un derecho fundamental, porque no cualquier cosa es un derecho fundamental. Y por lo tanto, si extrapolamos el catálogo de derechos fundamentales a principios, a aspiraciones, o elevamos a la categoría de derechos fundamentales cosas que no necesariamente tienen que ser elevadas a esa categoría. Por ejemplo, el derecho a tener una licencia de conducir. Tú tienes tu libertad de desplazamiento, de movilización, pero eso no te da per se, como un derecho humano, el derecho a tener licencia de conducir. Si elevamos a detalles absurdos el catálogo de derechos fundamentales, podemos terminar en realismos latinoamericanos que al final, como demuestra la experiencia, las constituciones latinoamericanas tienen catálogos muy extensos, pero que muchas veces no se cumplen. Y eso es un caldo de frustración enorme. Vamos a hacer una pequeña pausa. Fíjese que escriben auditores al WhatsApp que preguntan respecto al tema. Yo seleccioné algunas preguntas, las vamos a plantear al regreso del informador de las 21 horas sobre el tema de derechos humanos. Si se puede cambiar la arquitectura de cómo se reconocen las violaciones de derechos humanos, tanto por personas que viven en población que dicen que no tienen libertad, como también aparentemente son funcionarios policiales que dicen ¿y qué pasa con nuestros derechos humanos? Vamos al informador, regresamos de inmediato. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569 9200 7888. Nivaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando las mañanas. Una Constitución para Chile. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Una Constitución para Chile, derechos y deberes constitucionales. Ese es el tema en el día de hoy. Estamos con Leslie Sánchez, Alberto Vergara y la gente, los auditores nos escriben al WhatsApp. Sí, escriben, bueno, hay varias preguntas que después al terminar el programa vamos a revisar, pero hay un tema con los derechos humanos. Por ejemplo, escribía una auditora, Marcela, que dice, ¿se podría acusar a los narcotraficantes que no nos dejan vivir libres en nuestra población? Una pregunta. Por materia de derechos humanos, porque ella dice los militares los meten a la cárcel y en materia de violación a derechos humanos y pasaron años, entonces a lo mejor podría una buena forma, dice ella, deshacerse del narcotráfico. ¿Y qué pasa con nosotros? Dice otro auditor, que yo entiendo que debe ser o carabinero o policía de investigaciones, que nos violan nuestros derechos humanos todos los días. Dejo planteado ahí esas dos. Los derechos humanos, la tesis de los tribunales hoy día es que solamente lo pueden cometer agentes del Estado. ¿Eso debiera seguir así en la nueva Constitución? No, en mi opinión, la doctrina
tanto en Chile como a nivel comparado, y también en general la jurisprudencia internacionalmente entiende lo que se conoce como la eficacia horizontal de los derechos humanos, y que por lo tanto las violaciones a los derechos humanos no solo provienen del Estado o de sus agentes, sino que también un particular puede vulnerar tus derechos fundamentales. Y de alguna manera el recurso de protección que contempla nuestra actual Constitución y varias de las acciones y recursos constitucionales que establece nuestro ordenamiento constitucional, ya sea a nivel de la propia Constitución o de leyes adecuatorias, establecen la posibilidad que yo como particular demande a otro particular por violación de derechos fundamentales. Lo que pasa es que ahí viene el tema de la justiciabilidad. ¿Cuál es el mecanismo que establece la Constitución? Y en general lo que hacen las Constituciones es que establecen acciones cautelares de emergencia. Por ejemplo, si un particular te está impidiendo salir de tu casa. El caso dramático que conocimos hace una semana de esta señora que llevaba 4 años muerta en su casa. Bueno, ahí efectivamente nuestro actual sistema constitucional permitiría que, por ejemplo, alguien hubiera interpuesto eventualmente un recurso de protección o un recurso de amparo a nombre de esa señora en contra de quien la tenía retenida, que no sé si era un familiar. Por lo tanto, eso hoy día debería ser pacífico, y ojalá que la nueva Constitución avance en darle un mandato más claro a nuestros jueces para que efectivamente entiendan la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Leslie, ¿en eso estamos atrasados entonces? No, lo que pasa es que existe una tendencia mundial, digamos, a reconocer que la violación de derechos humanos es perpetrada, ¿cierto?, fundamentalmente por agentes del Estado. Por lo tanto, eso es lo que siempre se ha planteado, por la superioridad de la fuerza, de las armas, ¿cierto?, en fin, porque tienen un poder distinto al ciudadano común y corriente que no lo tiene, al ciudadano de a pie. Pero, en mi opinión, lo relevante cuando hablamos de vulneración, ¿cierto?, de derechos humanos, es cuál es el bien jurídico o el valor que queremos proteger cuando hablamos de estas cosas. Y básicamente siempre ha sido la dignidad de la persona. El que la persona pueda desarrollar su plan de vida, ¿cierto?, sus libertades, sus dignidades. Si esos valores de alguna otra forma empiezan a ser vulnerados por otras vías y no existe la protección jurídica adecuada, a mí me parece que podríamos empezar a abrir ese camino. Y aquí ya tendría que haber una discusión doctrinaria, ¿cierto? Y también, obviamente, magistrados y magistradas que entráramos de lleno a revisar ese tipo de alternativas. Pero me parece que hoy día no es tan urgente o no se ha visto con tanta preponderancia como sí las violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el derecho más controvertido, el que va a originar más discusión y polémica? Probablemente varios. Yo creo que va a haber una discusión, no sé sobre si se consagra o no se consagra, por ejemplo, el derecho a la propiedad, pero finalmente cuáles son los contornos de ese derecho a la propiedad, cuál es el grado de protección. Por ejemplo, cuando se entre a discutir el derecho a propiedad, ¿qué se va a hacer respecto, por ejemplo, de las concesiones mineras, de las concesiones del litio? Por lo tanto, ahí va a haber mucha discusión, no a nivel del titular del derecho, pero sí en la bajada de cómo ese derecho efectivamente lo protejo, qué tanto lo protejo, y estando de acuerdo que efectivamente uno podría argumentar que los derechos fundamentales se pueden armonizar, puede que haya algunos constituyentes interesados en generar ciertos conflictos de derechos fundamentales y en generar cierta jerarquización, lo que a mi juicio sería un error. Y volvemos un poco a lo que señalamos, el tema del derecho a la vida en relación, por ejemplo, con la autonomía del cuerpo. O sea, creo que ahí también va a haber discusiones interesantes y relacionadas con el medio ambiente, y también, como decía Leslie, yo creo que una discusión relevante se va a dar respecto del derecho a la vivienda digna, y probablemente otros que surjan según la contingencia política. ¿Y cómo se regula el derecho a la vivienda, Leslie? Yo haría una distinción respecto de el catálogo de derechos que eventualmente podría quedar. Primero, los ya regulados me parece que han sido suficientemente examinados y revisados por autores, ¿cierto?, y autoras, por lo tanto ya hay luces de cómo podrían regularse mejor. A mí me preocupa mucho más regular los que no están y que son prioritarios, como el derecho al agua, el derecho a la vivienda digna, efectivamente los recursos naturales, pero una regulación que no solo hable de libertades o de la propiedad de los mismos, sino que el uso de ellos y cómo en realidad se transforman en bienes públicos, en bienes para todos y todas. Y eso es lo absolutamente relevante, creo yo. Lo mismo que tú planteabas de la propiedad privada, yo creo que siempre se va a regular. Me parece que es un poco
intimidatorio a la ciudadanía poner en riesgo o plantear de que existiera un supuesto riesgo en cuanto a la protección de la propiedad privada. Ahora, ¿cuál va a ser el rol social de la propiedad privada? Tampoco tenemos que ir tan lejos para mirarlo, como la Constitución del 25. La Constitución de 1925 tenía una mucho mejor regulación del derecho a la propiedad que lo que tenemos hoy. Y el derecho a la vivienda digna en particular a mí me parece que tiene que estar presente. ¿Y por qué tiene que estar presente? Más allá de todas las dificultades económicas, quizá prestacionales que ello pueda generar. Es porque me parece que nunca hay que olvidar que hoy estamos sentados todos y todas acá hablando de esto porque hay un problema, hay un conflicto social relativo, ¿cierto?, a la desigualdad y a la falta de oportunidades. Por lo tanto, si a lo menos nosotros no declaramos como aspiración que esos son los mínimos estándares que nos gustaría que nuestros ciudadanos y ciudadanas vivieran, me parece que fallamos en la redacción de este texto constitucional y la ciudadanía va a quedar tremendamente frustrada. Lo que pasa es que ahí volvemos al problema, si son aspiraciones o derechos, porque si van a ser solo aspiraciones, vamos a generar nueva frustración. Y de alguna manera también, yo insisto, creo que a la gente se le ha engañado, de alguna manera, porque le han dicho que hay ciertos derechos que no están consagrados en la actual Constitución, y eso es falso. Y están consagrados como derechos de segunda generación y como derechos económicos y sociales. Si uno revisa imparcialmente la regulación de nuestra Constitución respecto al derecho a la educación, es mucho más detallada y mucho más vanguardista que muchas constituciones europeas. Por lo tanto, creo que hay que desmitificar ciertos eslóganes que se han ido repitiendo en el tiempo, porque si seguimos en esa lógica de ofrecerle a la ciudadanía aspiraciones y decirle que nuestra actual Constitución no resolvía ciertos problemas que sí resolvía, vamos a generar una nueva frustración. Y, por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda digna, hay que abordarlo. Pero de nuevo, tenemos que abordarlo de tal manera que no implique una vulneración al derecho a la propiedad. Porque en teoría puede ser fácil querer evitar ese conflicto. Pero lo importante es cómo yo me aseguro que una vez que la nueva Constitución entre en vigencia, ese conflicto ojalá no se produzca, pero si se produce, que los jueces lo resuelvan adecuadamente. ¿Y cómo se establece y se resguarda el derecho a la vivienda con los recursos económicos del país? ¿Cuál es el límite? ¿No hay límite? ¿Hay un límite constitucional? Hay un límite, y ojo que en varias de las propuestas constitucionales que hicieron los centros de estudio, facultades, fundaciones, partidos políticos, es que hay muchas propuestas de establecer un principio constitucional final, ¿cierto?, este catálogo de derechos que materialice o que consagre constitucionalmente la regla fiscal y que plantee que en el fondo toda esta gama de derechos se ejecute, ¿cierto?, de acuerdo a las máximas capacidades económicas, pero reales del Estado. Y a mí me parece que eso sería una buena manera de poner, digamos, ciertos límites o contornos a estos derechos. Y finalmente, la misma realidad económica del Estado le va a poner sus límites. Yo creo que no es necesario a priori tener tanto temor, digamos, de qué es lo que va a exigir la ciudadanía cuando se materialicen o se concreten o se consagren estos derechos. Porque nadie está obligado a lo imposible. O sea, si el Estado no tiene la capacidad económica para otorgar una vivienda a cada ciudadano y ciudadana de este país, evidentemente no lo va a poder hacer. Pero tiene que generar un acceso distinto. Y es lo mismo que pasa con el agua hoy día. O sea, tú tienes que generar el acceso igualitario. Hoy día, hace poco se aprobó la reforma del Código de Agua, ¿cierto? Y se celebró bastante, pero no se planteó aquí el problema de fondo, que son las concesiones perpetuas de los derechos de agua. Concesiones perpetuas. Entonces, ¿quiénes son los dueños de agua, de las aguas? Los que han sido dueños toda la vida. Entonces, son ese tipo de cosas yo creo que viene a resolver también la Constitución. No solo esta cosa, como te digo, paradójica en lo económico. ¿El Estado va a tener que entregarle una vivienda a cada persona? Por cierto que no, y yo creo que la ciudadanía es bastante inteligente y sabe que no va a ser así. Pero tenemos que, a lo menos, declararlo como una intención. Y a veces, claro, uno dice las constituciones, pero, por ejemplo, hoy día está lleno de tomas, de usurpaciones, de esto, y se establece el derecho de propiedad, pero ahí no hay derecho de propiedad. Los tribunales no operan, la policía no opera, el sistema no opera. Hay gente que está pagando contribuciones por propiedades tomadas hace años. Entonces, más encima, el Estado incluso les exige una contribución económica por un bien que no está en su dominio total. A veces las constituciones son mentirosas, Leslie, ¿no? O sea, Fernando Atria, de hecho, tiene un libro que sí le denomina a esta constitución la constitución tramposa. Entonces, depende. Mira, yo lo que, en esta materia en particular, yo creo que también
debemos hacer una separación de las problemáticas sociales. Efectivamente, la Constitución no va a resolver el problema de vivienda. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un déficit de vivienda social. Tenemos regiones como Valparaíso, Viña del Mar, con una cantidad de campamentos, pero superlativo a otras regiones. Tenemos el campamento más grande de la Manuel Busto en Viña del Mar. El problema es que no se han construido las viviendas sociales, y por dos razones también. Porque la vivienda social hoy día es muy escasa, es muy precaria además, es muy pequeña. Para una familia con 3, 4 hijos, le entregan una casa muy pequeña con 2 dormitorios, no les sirve. Por lo tanto, la gente prefiere la toma y construir la casa en sus propias dimensiones, a su pinta, podríamos decir, más allá de que sepa que está vulnerando el derecho de otro. Entonces aquí no es solo un problema del derecho a la propiedad privada y que alguien esté siendo privado de la misma, sino cómo el Estado no ha sido capaz de otorgar solución habitacional concreta. Pienso en un ciudadano común y corriente que nos está escuchando. Bien, y dice, y cuando el Estado deja entrar a 600.000 haitianos, no por una frontera porosa, sino por el aeropuerto de Santiago, timbrando a la policía sus documentos sabiendo que todo eso es falso, porque todos lo sabían. Con líneas aéreas que se crearon especialmente para esto, y después hay que darles vivienda. ¿Por qué? El Estado. El Estado hizo esto, el Estado crea la necesidad, no se sabe por qué lo hizo, además esa es una de las grandes preguntas, y nosotros tenemos que darles vivienda. ¿Por qué? Bueno, efectivamente... O sea, ¿las fallas del Estado tienen que pagarle a los ciudadanos? Ahí efectivamente el Estado y todas las constituciones son de alguna manera un texto programático que no es perfecto, ninguna obra humana es perfecta y ninguna constitución de ningún país uno puede decir que se ejecuta 100%, pero efectivamente nosotros tenemos algunas fallas estructurales del Estado chileno que más que obedecer a una problemática constitucional, obedecen a una falta de voluntad política en muchos aspectos y donde los poderes públicos, tanto legislativo como ejecutivo, y de todos los signos políticos, de alguna manera, por omisión, han dejado de hacer su trabajo. Entonces, efectivamente, y eso también es importante tenerlo presente para la nueva Constitución, porque una nueva Constitución que no entregue incentivos correctos para el funcionamiento de las coaliciones políticas, de los poderes del Estado, y que de alguna manera permita que esos poderes sigan omitiendo sus deberes, va a terminar siendo letra muerta, porque efectivamente no sacamos nada con consagrar el derecho a la vivienda digna, pero si finalmente tenemos no hay recursos o tenemos una política migratoria de alguna manera del Far West, o también, de alguna manera, generamos incentivos para que la vivienda social se transforme también en especulación. Pero ahí es el poder político el que tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo, y la nueva Constitución lo que tiene que generar es los incentivos para que el poder político haga su trabajo, cosa que no ha hecho últimamente. Hablemos de deberes. Antes de eso, por ejemplo, los están escuchando a ustedes en Cañete, en la provincia de Arauco. Nos están escuchando en vivo, de hecho nos preguntaban, ¿están en directo? Sí, están en directo. Y ellos preguntan, una familia que dice que ellos tienen que encerrarse en la noche, que no han tenido justicia, que a los vecinos en la zona les han quemado las casas, y hablan a raíz, digamos, de los derechos. Entonces menciona, ella se pregunta, ¿cómo la Constitución podría protegerlos? Ni siquiera de quiénes son los que les queman las casas, porque dice, le han quemado a todos los vecinos, sino que protegerlos a ellos, esto de vivir en paz, vivir tranquilos, poder salir, poder empezar sus emprendimientos. Se pregunta, no sé, les dejo ahí planteado. Porque escribe con mucho sentimiento esta auditora que está... Acá la dejamos marcada, que nos está escuchando esta hora ahí en la provincia de Arauco. Bueno, primero empatizar con ella y con el drama familiar que vive, sin duda es algo que atenta contra sus derechos fundamentales, y donde evidentemente hay particulares que son los que están vulnerando sus derechos fundamentales, pero donde el Estado está fallando el Estado en un deber básico que es la seguridad del Estado. De hecho, la Constitución establece como deber del Estado la seguridad de la nación, tanto a nivel exterior como interior. Ahí hay una falla del Estado y, por lo tanto, independientemente de las acciones que podría interponer ahora, por ejemplo, un recurso de protección para que efectivamente la Corte de Apelación de Concepción ordenara medidas protectoras en favor de esa familia o de esa comunidad, pero también están los mecanismos internacionales de derechos humanos para ser responsable al Estado de Chile por las falencias que está sufriendo esa familia. Lo que pasa es que los mecanismos de justiciabilidad no son automáticos. No son esto, sin ánimo de caricaturizar el debate, esto no es Marvel ni DC Comics, los superhéroes no llegan y por lo tanto hay que tener acceso, y ahí es clave, por ejemplo, en la nueva Constitución, el acceso a la defensa jurídica,
que las personas tengan acceso a contratar un abogado que les permita, por ejemplo, interponer un recurso de protección. Más allá digamos, de lo que hace la Fiscalía. Efectivamente. ¿Leslie? Quiero plantearle a la auditora que hizo esta pregunta y que me parece que probablemente se repite, no solo en el caso de la Araucanía, sino también en muchas de las poblaciones de nuestro país a raíz del narcotráfico. No solo Sí, por el conflicto de la efectivamente, Araucanía. El narcotráfico es otra de las... Yo diría que esa es la prioridad más importante porque está abarcando distintas capitales regionales, además de la Araucanía. Y respecto de esas personas que hoy día están siendo vulneradas, como te digo, en su seguridad, en su paz, en su dignidad, en su calidad de vida, decirles que sería iluso y sería poco honesto plantearles que con la solo cambio constitucional eso va a cambiar en su vida cotidiana. Porque cuando hablamos del Estado tenemos que entender que todos y todas formamos parte del Estado, todas las organizaciones, instituciones, ciertos órganos, en fin. Y por lo tanto acá ha habido una debilidad. Creo que el sistema político se priorizó quizás por otras temáticas, educación, salud, ¿cierto? Porque eran, digamos, las protestas que se veían y que la agenda política se fue marcando a raíz de esas manifestaciones. Y quizás se omitieron el conflicto de la Araucanía y se omitió el narcotráfico en las comunas. Pero me parece que más allá del texto constitucional, ese es un problema de otra índole que implica fortalecer principalmente a las policías, especializarlas, profesionalizarlo, y también yo creo, hace rato lo vengo planteando, una gran reestructuración al Ministerio Público y efectivamente atención jurídica a las víctimas. Las víctimas hoy día se sienten totalmente abandonadas por el Estado y eso no puede ocurrir. Tú tienes que lograr, ¿cierto?, que la gente se sienta que existe este paraguas protector llamado Estado. Mientras no logremos eso, el conflicto social va a seguir latente. Hemos hablado de derechos, hablemos de deberes. A ver, no hay tanta literatura al respecto, la hay, pero no hay tanta. No hay tantas constituciones que hablen de esto. Los catálogos de derechos son extensos en algunos casos y de deberes son escasos. Pero, por ejemplo, se pueden establecer, sí, está el deber de defender a la patria, dicen algunos, el deber de pagar impuestos, pero el deber, por ejemplo, estudiar. Habría que consagrar el deber, por ejemplo, estudiar un mínimo. El deber a trabajar. ¿Existe el deber al trabajo? ¿El derecho al trabajo? ¿Existe el deber de trabajar? Hago esta pregunta que yo no sé si tiene respuesta o no, porque la verdad es que cuesta encontrar literatura al respecto, Leli. Respecto a los deberes, lo primero que tenemos que señalar es que nuestro actual texto constitucional consagra solo 2 artículos específicos. Hay otros, por cierto, pero el artículo 22 y 23 son los que plantean los deberes constitucionales. Y respecto a ello, yo creo que son anacrónicos, o sea, no tienen ninguna relación con el Chile actual. O sea, que todavía se establezca como deber el servicio militar me parece que es algo que además ya no ocurre en la práctica, ¿eh? Entonces, la Convención tiene una tremenda oportunidad para modernizar, podríamos decir, estos deberes. Y por cierto, la pregunta es, ¿cuáles son los deberes? Respetar los derechos humanos, podría ser, respetar la democracia, la diversidad, la multiculturalidad, ¿cierto? El medio ambiente sano, como decía, el patrimonio. La verdad es que, vuelvo a reiterarlo, no existen fórmulas correctas ni únicas para establecer ni el catálogo de derechos ni el catálogo de deberes. A mí lo que sí me parece es que debiéramos poner deberes que fueran mucho más actuales con la realidad nacional. Y en realidad, en la pregunta que tú haces concreta, a mí me parece que eso pasa en la vida cotidiana. O sea, el deber a estudiar y hasta dónde estudiar lo ha puesto el mercado. Hoy día, ¿quién encuentra trabajo sin cuarto medio? Y finalmente se ha vuelto un parámetro y se volvió un estándar, por lo tanto, todos y todas están obligados a lo menos a cursar hasta cuarto medio. Hay una tremenda deserción escolar en Chile, tremenda. Ahí yo discrepo. Cientos de miles. Sí, efectivamente puede haber un abandono y en eso quizás mi colega tiene mucho más antecedentes que yo, pero el tema es que sí existe un requisito hoy día y en muchos lugares existe ese requisito, tener cuarto medio para entrar a trabajar. Sí, pero ahí discrepo porque ese requisito no lo establece el mercado, lo establece nuestro texto constitucional expresamente. La Constitución, el artículo 19, número 10, establece que la educación parvularia, la educación básica y la educación media son obligatorias. Por lo tanto, ahí la Constitución sí nos estableció a todos los ciudadanos una obligación, un deber. Efectivamente, no está regulado en los deberes. Yo concuerdo con Leslie que los del artículo 22 y 23 son un poco anacrónicos, pero si uno revisa nuestro texto constitucional, hay varios deberes que están de alguna manera dispersos por ahí. Y la obligación de educarse es de los pocos que está claramente establecido como una obligación tanto de las personas
como de los padres de educar a sus hijos. Por lo tanto, uno podría proponer que en otras materias, efectivamente, el nuevo texto constitucional avance en correlatos de deberes, como lo hace el actual artículo 19.10, que nos obliga a educarnos al menos hasta los 21 años y para cursar cuarto medio. ¿Existe el deber de trabajar? No. ¿En ninguna constitución? No hay ninguna constitución que yo conozca, por lo menos. Quizás en Perú ahora lo van a implementar, dadas las palabras del presidente Castillo la semana pasada. ¿Y son los deberes más bien, en las constituciones que lo consagra, deberes más bien retóricos? Una declaración ampulosa pero poco práctica, ¿no? Lo que pasa es que en general las constituciones nacen en el siglo XIX en su mayoría y nacen efectivamente, como mencionaba Leslie, sobre todo los catálogos de derechos fundamentales, sobre todo como libertades y sobre todo libertades políticas. Por lo tanto, hay una tradición del constitucionalismo de establecer más bien derechos frente al Estado, derechos frente al monarca absoluto. Y por lo tanto es más bien ajeno a la tradición constitucional en todo el mundo los catálogos de deberes, porque se entendió que los deberes se establecían por el legislador en las normas de rango inferior. Ahora, insisto, nuestra Constitución tiene deberes establecidos, como por ejemplo la obligación de educarnos. Se estableció ahora la obligación de que tenemos que votar en el plebiscito de salida del proceso constituyente, pero la pregunta es también cómo hago yo efectivas esas obligaciones, porque si yo establezco un catálogo de deberes, pero no establezco los incentivos positivos y negativos para que se cumplan esos deberes, termina siendo letra muerta. Y no hay nada peor para el Estado de Derecho que normas sean de rango constitucional o legal que son letra muerta. ¿Y el derecho a defender el país tiene que estar vigente o no? Yo respecto a ese punto lo que te el decía... deber, perdón, de defender el país. Ahí dice defender la patria, esa es la constitución de esto. Sí. A mí me parece que el artículo 22 y 23 reflejan básicamente quién fue el constituyente, o sea, quién redactó esta constitución. Si tú miras específicamente cuáles son tus deberes, tienen que un corte militar claramente, con conceptos que incluso creo que hoy día no son amigables a la ciudadanía. Por lo tanto, el punto es por qué llegamos a redactar estos contratos sociales o textos constitucionales. Para determinar la manera en que queremos vivir, ¿cierto? Y distribuir el poder. No, la Constitución española también establece la obligación de defender al país, ¿eh? Okay. No solamente Chile. No, Por si si yo no acaso. digo que no sea solamente Chile, Sí. pero creo que eso evidencia un corte, ¿cierto?, bastante militar de quienes redactaron finalmente el texto constitucional. Entonces, como queremos entonces vivir mejor, ¿cierto?, vivir en mayor dignidad, tenemos que asumir también que hay ciertas obligaciones. Pero a mí me parece que no pueden cosificarse, como lo decía Tomás recién, al trabajo, a la educación, porque el vivir mejor tiene que ver con los valores democráticos, creo yo. Y en ese sentido, creo que los deberes debieran ir en esa dirección. Obligar, así como obligamos al Estado a respetar los derechos humanos, obligarnos a todos y todas a respetar los derechos fundamentales. Porque ocurre hoy día que existen muchos lugares y espacios de discriminación. Por ejemplo, las mismas universidades. Nosotros como académicos sabemos que en universidades de regiones, cuando tú haces la encuesta de percepción de discriminación, los propios estudiantes de pueblos originarios se sienten discriminados por sus propios compañeros y compañeras. Entonces yo creo que aquí tenemos la oportunidad de fomentar un cambio cultural a través de los deberes y me parece súper importante que se haga y se regule. Perdón, me quedo dando vuelta al asunto, así que lo empecé a buscar aquí, perdonen. Artículo 35 de la Constitución española: todos los españoles tienen el deber de trabajar. Está consagrado en la Constitución española. Ahora, no sé si lo cumplen. Ahora claramente no lo cumple. No sé, no me meto en eso, pero ahí hay está consagrado. ¿Y qué otros deberes debieran existir en la Constitución? Lo que pasa es que ¿Debería haber un catálogo o no da para eso? probablemente, como dice Leslie, lo primero que tenemos que plantearnos es establecer ciertos deberes que son más bien genéricos. Efectivamente, por ejemplo, un deber hacia la participación democrática, hacia respetar el pluralismo democrático, hacia respetar el Estado de Derecho, pero también quizás sería bueno, respecto de cada derecho fundamental, establecer, no sé si cosificarlos, como dice Leslie, creo que no es necesariamente el concepto que uno podría argumentar que es malo per se, pero por ejemplo, cuando se habla de los derechos del contribuyente en materia tributaria,
establecer también que obviamente es parte de tus obligaciones pagar impuestos, y también respecto de, por ejemplo, establecer una cláusula genérica de que lo que mencionábamos antes, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que también obligan a los ciudadanos a respetar los derechos fundamentales de terceros. Pero antes que pensar en un catálogo muy detallado, que no se va a cumplir, quizás tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son deberes genéricos para una convivencia democrática sana en un país moderno y plural. Leo, en la Constitución de la India, el deber de salvaguardar la propiedad pública y de abjurar a la violencia. ¿Es retórico eso? Bastante retórico. ¿Da lo mismo establecer algo así? No, nunca da lo mismo, porque los preceptos constitucionales tienen un efecto en otras esas son normas normas programáticas. Claro. No, pero a veces no se cumplen. Por supuesto que Sí. también a veces llegan a ser letra muerta, lamentablemente. Sí, es que por eso te digo, tenemos un camino muy difícil por recorrer. Por eso es que, en mi opinión, yo soy mucho más proclive a las constituciones minimalistas, las constituciones pequeñas, de declaración de principios, que te permitan y te abran una baraja, ¿cierto?, de movilidad de todos los poderes del Estado. Y no una regulación tan taxativa y específica como esa, porque podría, como ya lo dije, ser una camisa de fuerza para más adelante. Pero acá el núcleo central, insisto, de este texto constitucional debiera ser que toda persona pueda desarrollar su proyecto de vida, cualquiera sea enmarcado dentro, obviamente, de los estándares democráticos y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, los deberes deberían ser un correlativo a eso. Por lo tanto, debiera ser un deber que respetemos, por ejemplo, las diversidades sexuales o las disidencias sexuales, y que no tengamos que hacer leyes específicas como la ley Zamudio, ¿cierto? Porque hay gente que considera que una persona, por tener una orientación sexual distinta, merece, digamos, ser torturado, maltratado, ¿cierto?, y darle muerte. Esas cosas pasan porque creo que hemos tenido una mala formación y educación y sociabilización de los derechos fundamentales. Recordemos que hasta hace muy poco nosotros tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos. Hace muy poco el Instituto de Derechos Humanos tiene representación en todas las regiones del país. O sea, ¿quién se preocupa de la promoción y la educación en estos temas? En la sana convivencia en democracia. Ahora, ahí de nuevo, si tú no estableces mecanismos de persecución eficaz, tanto de justiciabilidad, pero también de persecución, porque finalmente el juez tiene que dictar sentencia, pero alguien tiene que obligar a que las personas cumplan la sentencia de los tribunales. Por lo tanto, podemos establecer deberes. Yo creo que hoy día, por ejemplo, aunque suene anacrónico, estoy de acuerdo con Leslie que uno tiene que llamar a respetar ciertas diversidades, todas las diversidades y el pluralismo, pero hoy día estamos en un problema más grave. La gente derechamente no está respetando el Estado de Derecho. Lo vemos en varios países, o sea, en varias partes del país, con el narcotráfico, con cierto. Hay gente que simplemente el viernes en la noche sale a destruir el centro de Santiago y se siente empoderado para eso y se siente en su derecho. Por tanto, si esas declaraciones no vienen acompañadas de mecanismos de justiciabilidad y sobre todo, como decía Leslie, de una modernización del aparato persecutorio del Estado, van a ser letra muerta. O sea, no puede ser que un viernes en la noche las personas se sientan un grupo de personas se sienta con la libertad de vandalizar el barrio Las Tarrias y no pase nada. Por tanto, la nueva Constitución no solo tiene que establecer conceptos, sino que también tiene que establecer los mecanismos para los cuales yo voy a hacer efectivo esos conceptos, porque si no va a ser letra muerta. ¿Se debe establecer el deber de votar? ¿Debe ser obligatorio el voto? Es una discusión casi bizantina o escolástica. Hay buenos argumentos para argumentar que el voto es un derecho y que por lo tanto es una libertad política y que como libertad política yo no puedo obligar a nadie a votar, pero también hay buenos argumentos para señalar que es un deber como de alguna manera como comunidad que las personas voten y participen en la vida política. No solo votar, de alguna manera hay un montón de otras instancias de participación política que hay gente que dice que deberían ser cada vez más de alguna manera incentivos para que la gente participe u obligándola. Pero no es pacífico ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. ¿Debería ser obligatorio? Sí, y lo digo con total claridad, yo no tengo temor, digamos, a manifestar, ¿cierto?, una postura jurídica y política. ¿Y por qué creo que debería ser obligatorio? Porque tú tienes que mirar y hacer un diagnóstico de lo que pasa, digamos, en la realidad nacional. Nosotros creímos que estábamos absolutamente preparados para ir al voto voluntario. Inscripción automática, ¿cierto?, voto voluntario. Y ya sabemos lo que ocurrió.
la baja participación política, ¿cierto? La baja participación electoral, con responsabilidades de ambas partes. Obviamente los partidos políticos no lo han hecho del todo bien y tampoco han convocado con fuerza a la ciudadanía. Pero no puede ser que cuando reprochamos con tanta fuerza, como tú dices, los errores del Estado, no nos hagamos cargo de que somos nosotros el Estado. Y claro, que hay que definir determinadas cosas a través de muchas medias de participación ciudadana. Porque también tenemos el error de mirar como la participación ciudadana como el sufragio. Y hay muchos otros. Pero ¿es el más importante? Para mí sí lo es. Ahora, en todo caso, la experiencia peruana, yo en esto no tengo una opinión, yo no es que no me atreva. Yo creo que hay buenos argumentos para el voto voluntario, buenos argumentos para el voto obligatorio. Pero, de nuevo, si tú estableces voto obligatorio, como en Perú, pero no estableces incentivos adecuados para que sea realmente obligatorio, tú tienes hoy día el caso peruano, la elección más importante en Perú probablemente en los últimos 50 años, y pese a que el voto es obligatorio, hubo una alta abstención. Por tanto, insisto, los deberes y obligaciones, o incluso los derechos, sin un adecuado mecanismo de justiciabilidad, y sobre todo, sin un adecuado mecanismo que te permita perseguir esa justiciabilidad, y sin voluntad política para hacer efectiva esa persecución, son letra muerta. Leslie, una persona que doctrinariamente es anarquista, no dijo que ande colocando bombas, nada, no, doctrinariamente anarquista, ¿por qué se le debe obligar a votar? Porque yo siempre lo planteo este ejemplo en clase. O sea, un monarquista, ¿por qué se le obliga a votar? Sí, o sea, y lo planteo por una cosa bastante más bien técnica. El hacer política es básicamente el hecho de vivir en sociedad, vivir con otros y otras, ¿cierto? Y organizarnos. Hay personas que deciden no vivir con otros, que están aislados. Lo que pasa es que técnicamente ellos creen no vivir con otros o no interactuar con otros y otras, pero no es así. Si esa persona, por muy anarquista que se declare, es atropellada en la vía pública, el Estado, a través de su mecanismo de salud pública, lo va a atender igual y le va a tener que otorgar las prestaciones como a cualquier otra persona. Por lo tanto, siempre es parte del sistema político. Una cosa es que ideológicamente lo rechace, pero en la práctica siempre lo es. Desde que el dinero que otro le regala y va igual a una botillería a comprar igual una cerveza, y es parte ahí del sistema político, porque igual está pagando un impuesto, porque igual está haciendo una compraventa dentro de los márgenes jurídicos del Estado. Por lo tanto, creo que hoy día es una declaración válida, legítima, pero impracticable. O sea, desde ese punto de vista, las objeciones de conciencia se reducen al mínimo. Es que yo creo que se vive en comunidad. No, lo que pasa es que en ese caso tú estás hablando de alguien que sigue un pensamiento doctrinal político. La objeción de conciencia es oponerte a una situación determinada por características determinadas, como ocurre, por ejemplo, hoy día con el aborto en 3 causales, que médicos, cierto, enfermera, en fin, etcétera, objetan realizar ese procedimiento médico específico por alguna creencia o credo o filosofía de vida. A mí me parece que no es lo mismo. No estoy defendiendo a los anarquistas, pero también es una filosofía. Pero me parece que no es lo mismo, porque como te digo, el anarquismo en sí como tal, ¿cómo se puede materializar hoy día? ¿Y por quién podría votar un anarquista? Perdón, ¿cómo va a tomar una opción? Puede anular o puede dejarlo en blanco. Bueno, pero no, el blanco tiene un sentido de voto. ¿Ah? Podría anular o no ir, y derechamente también esa persona no tiene domicilio fijo. Entonces, ¿dónde lo va a sancionar? ¿Dónde o lo estar va a dispuesto a sufrir el castigo por no votar, que también puede ser la opción. Y es la otra opción. Es el otro. Pagar la multa. Pagar la multa. Pero si esa multa es irrisoria, como en Perú, al final el voto de obligatorio tiene bastante poco. Entonces ahí es donde efectivamente los mecanismos de incentivo del sistema político tienen que estar bien puestos, porque yo no saco nada con tener un sistema de voto obligatorio, pero que el incentivo para efectivamente cumplir con esa obligación sea ridículo, como en Perú. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a los auditores, Néstor, que nos han escrito. Muchos mensajes, estamos aquí respondiendo a algunos. Sí. Porque evidentemente son muchas las dudas que se plantean en materia. De todas formas, nadie está de acuerdo que sea obligatorio el voto. Le digo a los dos abogados. Muchos mensajes en contra de que los obliguen a ir a votar. Tomás. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Leslie Sánchez, que es abogada de la Universidad Católica de Concepción, diplomada en Derecho Electoral, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Chile. Alberto Vergara, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional en esa universidad y magíster en Derecho en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ilustrarnos de cosas tan difíciles como estas que es la nueva Constitución para Chile. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron
Una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.